vacía en la plaza del carnaval. La Compuerta, una entrada a la modernidad. Pasto es hoy una ciudad que hace honor a su apelativo de mayor recordación, la ciudad sorpresa en América. Solo basta con mirar sus particulares características para reconocer en ella múltiples influencias, desde sus habitantes prehispánicos hasta las modernas tendencias a las que están expuestas las urbes contemporáneas. La multiplicidad de factores que la conformaron, lejos de asimilarla a las demás capitales colombianas, la particularizan y le dan identidad. La presencia española en su pasado se reconoce en las edificaciones de estilo republicano y en las estructuras religiosas que le dan relieve a su silueta y evidencian siglos de presencia católica. Así, el carácter recogido de sus habitantes se ennoblece con su trascendente actitud, y entre montañas y templos se funde un pasado sublime de sensibilidad estética y fortaleza espiritual. Pasto es una ciudad introvertida, de calles pequeñas, estrechas, de casas también con mundos interiores totalmente introvertidas. Mira que la relación de fachada con el exterior se hace a través de unas pequeñas ventanas con un acceso que después hay que atravesar un pasillo para llegar al mundo interior de esas viviendas. Básicamente el manejo del espacio público se hace a través de esa relación de pequeñas calles. La personalidad de los pastusos está relacionada directamente con ese manejo de ciudad, esa trama absolutamente cuadriculada que la heredamos de los españoles, nos ha ido marcando también en nuestra personalidad. En el siglo XIX, la ciudad del Valle de Atriz consolida su vocación comercial, que al lado de otras actividades como el cultivo de trigo y la cebada, la convierten en uno de los centros urbanos más importantes de Colombia. De esa manera, Pasto llega al siglo XX como una importante conexión con el sur, al tiempo que afirma su importancia política al convertirse en la capital del naciente departamento de Nariño. En la actualidad, se evidencia en sus nuevas propuestas de espacios y edificaciones el regreso de las nuevas generaciones que accedieron a estudios y vivencias fuera de la ciudad y de la inminente influencia de un mundo globalizado. El desarrollo de Colombia en los últimos años no ha sido ajeno a la capital del sur, y por ende, tampoco sus problemáticas sociales y la deficiencia en la oferta de servicios a una población que crece exageradamente por la migración y la explosión demográfica. El espacio público definitivamente en las ciudades de hoy es determinante. La gente no solamente trabaja, sino que la gente también hace actividades paralelas a su trabajo, a su quehacer diario. Para esas actividades paralelas también necesita de otro tipo de espacios que le brinden la posibilidad del deporte, la lúdica, lo cultural. El espacio público como tal debería en las ciudades empezar a brindar esas posibilidades a las personas, pero acompañado de elementos como centros culturales, como bibliotecas, que en últimas también son generadores de espacio público en su parte exterior. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre la carencia del espacio público, del espacio para el disfrute, para la lúdica, para el goce de los ciudadanos, es pertinente que en el centro se haya generado un espacio como la Plaza del Carnaval. Pasto contiene un sinnúmero de posibilidades y potencialidades que prometen una ciudad competitiva y protagonista en el siglo XXI, pero para ello debe vencer inmensos retos, como el de garantizar a sus habitantes calidad de vida y atractivos suficientes para evitar la migración de sus más valiosos talentos.
El proyecto Plaza del Carnaval y la Cultura es una respuesta a la sentida necesidad de sus habitantes de disfrutar espacios públicos apropiados para el disfrute y la expresión cultural, y así ingresar en las dinámicas urbanas propias de la modernidad. La Plaza del Carnaval es un proyecto integral, multipropósito. En el diagnóstico encontramos que Pasto tiene un enorme déficit de espacio público, que hay un grave deterioro social y urbanístico del centro de la ciudad, particularmente en la zona del 20 de julio. Encontramos también que los indicadores de desarrollo económico, de competitividad, de productividad, están con tendencia a la baja en nuestro municipio y una percepción preocupante de baja autoestima colectiva. Pero encontramos que el carnaval es una enorme riqueza nuestra y un momento de desborde de nuestros propios orgullos, de nuestra autenticidad. Por eso, la Plaza del Carnaval pretende solucionar problemas sociales, problemas urbanísticos, problemas de desarrollo económico y social, pero fundamentalmente es un símbolo, es un hito que le va a recordar a todos los pastusos la grandeza de la que hacemos gala en los momentos culminantes del Carnaval de Pasto y que va a ser el punto de ruptura frente a una tendencia decadente y que nos va a plantear el reto de competitividad, productividad y solidaridad de nuestro municipio y de nuestro pueblo. El proyecto Plaza del Carnaval y la Cultura implica la renovación urbana del sector 20 de julio, que es comprendido en el centro de Pasto donde nos ubicamos. La renovación urbana es un proceso de gestión de ciudades en todo el mundo que inició en Europa, en ciudades como Barcelona, como París, como Berlín, para aumentar la competitividad de la ciudad en su región y para facilitar un desarrollo equilibrado y una inversión positiva para la ciudad. En Pasto o en Colombia, obviamente el tema de renovación urbana también implica el manejo y un revolcón a lo que es el espacio público, que el espacio público que se encuentra invadido por varios intereses, por funciones no acordes a su naturalidad, tiene que convertirse nuevamente en un espacio de encuentro para la población, en un espacio de posibilidades, de oportunidades de inversión, de vida y de convivencia. El proyecto Plaza del Carnaval y la Cultura interviene el más complejo foco de problemáticas sociales, edificaciones en deterioro y actividades ilícitas de la ciudad. Un sector de particular historia desconocido y temido por la mayoría de los pastusos. La historia del barrio 20 de Julio es una amalgama de prosperidad y pobreza, de admirables emprendimientos y procesos de ruina. Nos ubicamos más o menos en 1939-1940, años en los cuales se constituye una sociedad comercial por parte de mi padre, Gerardo Bravo Erazo. En aquella época estaba él dedicado a los negocios de importación, exportación de vehículos y de repuestos automotores. Asimismo, pues obviamente en este conglomerado, si se puede manifestar la expresión empresarial de aquella época, coexistían la importación de llantas, importación de aceites, importación de vehículos y de repuestos. Se surgía por aquel entonces la época de las importaciones, con casas comerciales muy importantes como Gerardo Ságer, como Emilio Mettler y entre ellos Gerardo Bravo. Así las cosas, aquí se desarrollaba el campo eminentemente comercial. Este sector en su entorno tenía muchos almacenes de repuestos, de los que yo recuerdo estaba Chefor Willes, Vaca y Parra, el almacén del señor Udco, el almacén de Gerardo Bravo. Existían una cantidad grande de repuesteros. Este era el sector donde se generaba empleo, donde se generaba comercio, donde se generaba desarrollo. Y este sitio de la 18, entre la 20 de julio y la 21, era el sitio por excelencia comercial.
La ubicación del barrio 20 de Julio ha sido estratégica para el acceso a la ciudad, desde los caminos indígenas hasta la entrada vial que conecta la ciudad con el sur del departamento. La compuerta, como se lo llamó anteriormente, por estar ahí el control de paso de agua para el uso de molinos de trigo, es el epicentro de los procesos que determinaron el rumbo económico y social de la ciudad que conocemos. Simultáneamente, la actividad obviamente lleva a desarrollar otro tipo de compromisos gremiales. Entonces surge la creación de FENALCO, surge la creación de la Caja de Compensación Familiar. Pertenecía mi padre, Gerardo Bravo Erazo, a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de aquel entonces. Entonces aparece el proyecto en donde se construye la Caja Agraria en aquella época y posteriormente en el sitio donde desalojaron la plaza de mercado aparece el complejo bancario, pero desafortunadamente los bancos no obedecieron ese llamado de la alcaldía y nunca se desarrolló ese proyecto acá. Con la ida de aquí, del servicio de transportes, termina definitivamente este sector su vida útil y comienza el desmejoro y vuelve a transformarse esto en un tugurio o en un suburbio. Una zona estigmatizada y temida debía ser ahora estudiada y seducida al cambio y el progreso. El concepto que uno ha manejado por toda la vida, o que manejaba siempre alrededor del 20 de julio y sobre todo del sector donde se iba a construir la Plaza del Carnaval, era de terror, de muerte, de atracos, de bazuco, de droga, de tantas cosas que solo se creía pasaban allí. Y que el 20 de julio y sobre todo ese sector era el receptor de todo tipo de violencia, allí de conflictos sociales, la prostitución, la venta de droga, el encuentro allí de actores de conflicto. Entonces eran muchos los factores que uno acá los iba pensando, los iba hilando y decía, bueno, ¿cómo hago para llegar a ese sector? ¿Cómo hago para poder llegar y no ser rechazada? El componente más delicadamente trabajado por el proyecto fue el social, asegurando la ayuda a los más necesitados, para lo cual se concertó con ellos conociendo sus necesidades y expectativas. Las propuestas son las siguientes: facilitar el carnet del CISBEN y verificar mediante él los extractos. La segunda, por falta de subsidio educativo, que no nos ha cobijado nuestros hijos, la mayoría no ha podido estudiar. Tercero, que se realice un proyecto para vivienda dándonos una facilidad de pago. Cuarto, darnos una orientación para realizar trabajos manuales, ya que mediante esto podemos realizar una microempresa. Y quinto, que qué plan se podría ofrecer con nuestros hijos para que sigan unos estudios especializados como la universidad y qué convenios se podrían hacer con el ICT. Se trabaja con ustedes las necesidades, la idea es escucharles a ustedes qué es lo que ustedes piensan. Obviamente la idea de hoy es explicarles un poco qué es el proyecto, porque eso tal vez no se ha hecho todavía muy ampliamente, y ver con qué lazos podemos integrar el trabajo conjunto, ¿no? La pobreza, el hacinamiento y la violencia, tal vez la violencia intrafamiliar que en el sector se vivía. Los niños vivían en un ambiente tal vez de sobreprotección, por el mismo ambiente y por el mismo clima que se vivía ahí en el 20 de julio, las mamás protegían, sobreprotegían a sus hijos. No los dejaban salir a la calle, o si los dejaban, era mientras ellas estuvieran allí, mientras ellas pudieran verlos, mientras ellas pudieran darse cuenta dónde estaban sus hijos, con quién estaban sus hijos y qué estaban haciendo sus hijos. Me intentaron desde bebecita llevarme, ya me llevaban una vez en un taxi. Que yo iba bajando y me llamaron y yo fui, pues como yo era pequeñita ni me imaginaba,
Entonces ya me subieron al taxi y si no es por una vecina de acá abajo, me llevaban ya. De ahí que habían puros ladrones, esa calle era donde metían más bazuco, cuantísimas cosas, y ahí ahí mataban a pura gente y robaban. Pero el sector no tardaría en sorprender y complejizar el proceso de reubicación, que contemplaba no solo familias inquilinas, sino todas las actividades que en el 20 de julio se realizaban. Nunca nosotros pensamos encontrar en el 20 de julio un flujo comercial tan grande como el que nos dimos cuenta. Encontramos un taller de reparación de motores con una maquinaria súper especializada que en ningún otro sector de la ciudad tal vez uno hubiera podido encontrar. Encontramos unas tiendas de abarrotes inmensas que tenían un comercio bastante fluido con los sectores del norte del departamento. También encontramos las talabarterías, como era gente que llegaba de sectores de Policarpa, Leiva, El Rosario, de todo eso de por allá. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Las sillas de montaje